Y a esta hora me acompaña el doctor cardiólogo Alfaro Marchena. Vamos a estar hablando sobre un estudio realizado en Francia en pacientes hipertensos. Gracias por estar conmigo, doctor, esta mañana en KW Continente y Next Noticias. Doctor, porque este estudio revela datos muy importantes y uno de ellos es que tenemos que tener presente a los pacientes hipertensos y no dejarlo a un lado con las atenciones. Bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación que me hacen. Efectivamente, el paciente hipertenso es muy importante en medicina cardiovascular y riesgo en general. Eh, Me gustaría primero, antes de entrar en detalles, brevemente poner en perspectiva qué significa hipertensión arterial en nuestro medio, sobre todo. Para nuestros oyentes y televidentes, quiero decirles que hipertensión arterial es tener la presión arterial en 140/90 o más de forma consistente. ¿Y por qué hipertensión arterial es importante? A nivel global, por ejemplo, hay 18 millones de personas mueren de enfermedad cardiovascular y la presión arterial elevada es responsable de 9 millones de esas muertes. ¿Qué significa? La mitad de las muertes a nivel global corresponden o están relacionadas a hipertensión arterial. En Panamá no nos escapamos a esa realidad. Panamá calculamos que aproximadamente tenemos 1.2 millones de pacientes con hipertensión arterial. De esos pacientes, no solo a nivel de Panamá, sino en el mundo, tan solo la mitad saben que son hipertensos. Y de esa mitad que sabe que son hipertensos, tan solo la mitad recibe tratamiento, de manera tal de que hay un grupo importante de pacientes que o no están tratados o no tienen buen control de la presión. Y visto en cifras, en Panamá mensualmente fallecen alrededor de 500 pacientes de enfermedad cardiovascular. Es decir, si hacemos estas mismas estimaciones a nivel global, estaríamos hablando que en Panamá probablemente la mortalidad por hipertensión arterial estaría alrededor de 250 pacientes mensuales. Esto es sumamente crítico, de manera tal de que es muy importante que el paciente hipertenso sea identificado a tiempo y tratado a tiempo. Ahora, el por qué este tipo de estudios son importantes. Bueno, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, se hablaba de que algunos medicamentos podrían ser perjudiciales en caso de enfermarse por COVID-19. Se mencionaba en aquella ocasión, en abril del año pasado, por ejemplo, a los medicamentos conocidos como inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. En lo sucesivo hablaré de IECA, que son los que terminan en PRIL, y otro grupo que termina en sartán, valsartán, ibersartán, etc. Y en aquella ocasión esto generó algún grado de inquietud en la comunidad científica, pero rápidamente fue aclarado. Se demostró que en los estudios iniciales de que no había mayor riesgo en los pacientes hipertensos en relación a los medicamentos que utilizaran y las recomendaciones de Sociedad Europea de Cardiología, Colegio Americano de Cardiología, Asociación Estadounidense de Cardiología e incluso la Sociedad Panameña de Cardiología. Recomendamos que los pacientes hipertensos mantuvieran su tratamiento, dado que se ha visto, por ejemplo, en este caso particular de infección por COVID-19, de que los pacientes hipertensos constituyen un grupo de riesgo, es decir, más riesgo. Un paciente hipertenso, si contrae COVID-19, podría tener o tiene al menos el doble de complicaciones que el paciente no hipertenso. De allí que este tipo de estudios son importantes. Doctor, Esto, llama la atención diga. también que nuestro país, yo estaba leyendo que nuestro país es uno de los pocos en Centroamérica que da los tratamientos prácticamente gratuito y es uno de los medicamentos más eficaces para tratar la hipertensión. Así mismo es. Eh, los medicamentos en Panamá, tanto el sector público, tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social, tiene un cuadro básico que incluye medicamentos que fueron evaluados en este estudio. Y ahí voy. ¿Qué se comparó en este estudio que acaba de salir publicado? Bueno, en primer lugar es un estudio excepcionalmente grande, es un estudio de casi 2 millones de pacientes de la Seguridad Social francesa. Es difícil conseguir tantos pacientes en un estudio, pero la mayoría de la población en Francia está cubierta por la Seguridad Social. Ellos han hecho un análisis de los pacientes hipertensos
sin otros factores, porque no es lo mismo tener hipertensión más diabetes, hipertensión más falla cardíaca, etc. Aquí analizan casi 2 millones de pacientes puramente hipertensos y estudian qué medicamentos podrían ser de utilidad para reducir el riesgo en caso de contraer COVID. Analizan, por ejemplo, como les dije hace un rato, los IECA, los terminados en PRIL. En Panamá utilizamos lisinopril, perindopril, y casualmente perindopril es un medicamento que está disponible en la Seguridad Social panameña y en el Ministerio de Salud, y lo comparan contra los que se llaman sartanes y contra la amlodipina, por ejemplo. ¿Y qué querían ver en este estudio? Bueno, ¿qué pasa en estos pacientes hipertensos que toman estos medicamentos en relación al riesgo de hospitalización? Y en caso de ser hospitalizados, ¿qué pasa en relación al riesgo de intubación o muerte? Y los resultados son impresionantes. Se encontró que estos pacientes que son tratados con la familia que termina en PRIL, en nuestro caso es Panamá, como insisto, tenemos el perindopril disponible en las instalaciones de salud pública, reducen la posibilidad de complicaciones de este tipo en un 30%. Esto es muy, muy importante, dado que esto se demuestra en este estudio que no solo los pacientes no se complican más, sino que más bien reducimos su riesgo de complicaciones en caso de contraer COVID-19. Esto es muy, muy importante, muy relevante, y es un llamado de atención a los pacientes que toman sus medicamentos a que no lo suspendan, y particularmente si toman este grupo de medicamentos. Porque Igualmente, a la final, doctor, se ha hecho un poco complicado entregarle los medicamentos a algunos pacientes que lo han denunciado. Sin embargo, también en este momento de pandemia se ha afectado un poco la atención a algunos de los pacientes. Quizás a los más críticos sí se les puede estar atendiendo, pero a los otros y otros que lo están padeciendo y que no lo saben, con el temor de ir al hospital, no lo van a conocer y no van a tener un tratamiento. Así mismo es. La pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto, pues, muchas debilidades en nuestro sistema de salud pública, y no solo pública, también a nivel de salud privada. Fue tanto el número de pacientes en un momento dado que prácticamente colapsó el sistema. Sin embargo, en este momento, tal como usted mencionaba hace un rato en la nota periodística, los casos han disminuido, y tenemos la esperanza de que ya se retome la atención de forma regular de estos pacientes, porque es muy crítico que los pacientes con hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, o incluso enfermedades crónicas no transmisibles, sean atendidos de forma regular, dado que constituyen un número importante de enfermedad y muerte en nuestro país. Y por supuesto que los pacientes, como usted lo dice, también por el temor a acudir a las instalaciones de salud, por el miedo de contagiarse, pues muchos han descuidado su control, y es importante entonces hacerles un llamado de atención de que no olviden los controles de la presión arterial. La presión arterial es la causa número 1 de complicaciones cardiovasculares y es responsable, como les mencioné hace un rato, de aproximadamente la mitad de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Doctor, sin embargo, la prevención es la clave también para evitar llegar a ser hipertenso. Por supuesto, si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, hacemos ejercicio, comemos con menos sal, mantenemos el peso ideal, reducimos el riesgo de ser hipertensos. No necesariamente implica que no vamos a ser hipertensos, pero podría pasar que somos hipertensos a más edad. El día que seamos hipertensos vamos a manifestar la hipertensión de forma más leve, y en general reducimos nuestro riesgo cardiovascular. Esto siempre, aunque uno tenga que tomar medicamentos, debe ir acompañada el tratamiento de medidas que llamamos no farmacológicas, como lo que usted acaba de mencionar. E insisto, los medicamentos, los grandes grupos de medicamentos, los terminados en PRIL, los terminados en sartán, la rodipina, por ejemplo, son de primera línea y deben ser siempre tomados de forma regular. Recomendamos a nuestros pacientes de que no suspendan el tratamiento. Siempre debe ser guiado por un médico, y como lo mencionamos hace un rato, en el caso de en particular, que quisiera resaltar también que Panamá es el único país de Centroamérica y el Caribe que tiene este medicamento en su cuadro básico de salud pública, de manera tal de que tenemos la ventaja de tener un fármaco que mostró en este estudio ser muy eficaz en reducción de complicaciones,
y que está disponible. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Doctor, en cuanto a estos pacientes hipertensos de contraer el virus, ¿qué posibilidades tienen de una letalidad que se estén medicando? Bueno, lo mencioné acá, pero voy a volverlo a Sí, resaltar. para que podamos entender, El- porque me están preguntando acá que no, claro, como habló de manera global, quieren saber qué posibilidad hay de los que están tomando el medicamento. voy a hacerlo muy, muy puntual porque sí es importante Sí, resaltar esta información. Los pacientes hipertensos tienen al menos el doble de riesgo de complicaciones. Si usted tiene una letalidad, por ejemplo, de 2% y es un hipertenso, y en particular si es un hipertenso mal controlado, la letalidad podría doblarse a 4 o 5%, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. El tomar medicamentos para la presión, en particular, como les mencioné, lo que resalta este estudio, de los terminados en PRIL, se reduce por un tercio esa cantidad, es decir, es de forma muy importante la reducción de complicaciones. Así que, insisto, no solo basta con tratar la presión arterial para reducir su riesgo cardiovascular global, sino que ahora, en este tiempo de pandemia por COVID-19, se hace más relevante el tratamiento apropiado y existen medicamentos que han demostrado categóricamente reducir el riesgo cardiovascular y están disponibles en nuestro medio. bien, le agradezco al doctor Alfaro Marchena, cardiólogo, hablando sobre ese estudio importante, doctor, que se hizo en Francia con pacientes hipertensos y que ha dado buenos resultados y que queríamos conocer también acá en nuestro país, principalmente con estos pacientes que, para mencionarle, que se sigan medicando y tratando con especialistas, más que todo, doctor, porque ahora no es salir a correr a buscar medicamentos sin conocer lo que yo tengo. No, por supuesto, por supuesto. Y quiero finalizar diciendo que este estudio es un estudio independiente, no es un estudio patrocinado por nadie en particular, sino que es un estudio que nace de la misma inquietud en Francia, al revisar todo lo que es la base de datos de la Seguridad Social francesa. Y por otra parte, está publicado en la revista Hypertension, que es el órgano oficial de la Asociación Estadounidense de Cardiología del Corazón. Esto es muy importante porque los datos han sido muy, muy bien analizados y vuelvo a resaltar, es una cantidad importante, casi 2 millones de pacientes analizados. De manera tal de que los resultados, eh, además de impresionante por los datos que arrojan, muestran, han sido publicadas en una revista de alto reconocimiento a nivel global. Gracias, doctor Alfaro, por estar conmigo esta mañana en KW Continente y Next Noticias.